Muy buenas noches, es un gusto poder comenzar y de nuevo saludar a estas tres personas, tres colaboradores importantísimos para el contenido que cada fin de semana se da y que nuevos cambios en la ocasión que se da a la mesa, pues es digamos que la gala. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Gilberto Marcos, Ramón Alberto Garza, Javier Sepúlveda, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor, buenas noches, Ramón y Javier. Buenas noches, Víctor, Javier, Gilberto, saludos. Saludos a todos, Gracias, es un gusto volver a estar conviviendo con ustedes. Podríamos comenzar, digamos, que con una situación no esperada o que puede resultar una situación incómoda. Ahora en el ámbito federal, lo que ocurrió el viernes por la mañana, una mañanera sin presidente. ¿Cómo lo viste, Gilberto? Pues es una sopa de su propio chocolate. Yo creo que el presidente tuvo demasiadas experiencias de ese tipo, es decir, de estar del lado contrario, protestando, buscando, como fue el caso de los pozos petroleros en Chiapas, lo que pasó en Reforma, los bloqueos en Reforma y otros tantos donde participó el presidente López Obrador en sus tiempos, donde no se le hacía el debido caso, ¿no? Entonces, pues ahora los maestros y toda esta gente que está protestando por las políticas que aplica el gobierno federal y la Cuarta Transformación, pues le está dando agua a su propio chocolate. Es parte de la democracia. Disentir es parte de la libertad que debemos de vivir en un país democrático. Y ahora pues le tocó al presidente que se aguante, ¿verdad? Es decir, tiene que aguantar precisamente lo que él mismo promovió como una cultura para lograr algo, ¿no? Además que lo ha cantado, bueno, ¿verdad? ¿mande? Además que lo ha cantado constantemente, que hay una libertad de discernimiento. Entonces, pues no tiene nada que quejarse, ¿verdad? Los maestros y cualquier persona están en su derecho de protestar y de recibir el mejor trato del presidente y del gobierno federal. Ramón, ¿no la vieron venir o definitivamente pensaron que en algún momento iba a ocurrir? No, Víctor, yo creo que el presidente culminó con esta mañanera sin mañanera una semana, yo diría que sería la peor semana que ha tenido el presidente dentro de los primeros 3 años en cuestión de resultados políticos o reveses políticos. Recordemos que la semana pasada concluimos con, primero, el rechazo en el Congreso del periodo extraordinario para la revocación de mandato. Vino después la resolución del TRIFE relacionada con Campeche para hacer el conteo de votos. Vino después todo el affair con Ricardo Anaya anunciando su exilio y todo el estrella floja de casi 60 horas en mañanera hablando olvídate, todo lo que se puede, 6 horas en la mañanera hablando de todo lo que se dijeron Anaya y el presidente. Después de eso vino el fin de semana, el lunes, pues se fueron el domingo los líderes del PRI, del PAN y del PRD a la OEA a denunciar el narcoestado, las narcoelecciones, la posibilidad de un narcopresidente, tal como lo dijo en un momento Silvano Aureoles. Y bueno, y esta semana pues vino después de la situación esta de la renuncia de Olga Sánchez Cordero, una cuestión que habrá que hablar más tarde, pero sí fue un quiebre importante porque no fue algo no planeado. Y culmina hoy en la mañana con la primera vez en que el presidente, el pueblo sabio, bueno y sabio, pues no le da permiso, no le da entrada a su propio evento y el presidente tiene que estarse sentado arriba de la camioneta hablándole al resto del pueblo de México, diciéndole que pues la gente, los maestros no lo están dejando entrar. Yo creo, Víctor, que estamos en la cosecha de ya lo que se llama la montaña rusa. Ya pasamos los 3 años, llegamos al cenit del asunto y empieza a ver la caída. Vamos a empezar a ver esto y esta es la razón por la que habrá que hablar más tarde de cómo el presidente se está ahora cerrando con un equipo de trabajo completamente de amigos, compadres, intereses, en donde pues 12 tabasqueños ya se apoderaron del gabinete y ya del gabinete de aquellos personajes que eran admirables, pues quedan 2 o 3 nada más. Y lo demás pues ya es únicamente tropa.
Es una mala semana, entonces lo entendemos, pero a ver, ¿cómo ves tú la reacción, Javier Sepúlveda, del presidente cuando lo abordan y abre la ventanilla y se dice de palabras? Bueno, pues no es lo mismo estar en el lado de la protesta, como bien lo decía Gilberto hace rato, de estar pues como opositor, y el hecho de que se esté ahora lamentando y diciendo que pues la gente no lo dejó llegar a la mañanera, yo creo que pues no es una buena salida para alguien que fincó su carrera política en la oposición, en la protesta, en los bloqueos, en los plantones, y pues en el modo de protesta, si se le puede llamar pacífica, porque no podemos hablar que fue violento en su momento, pero alguien que fincó su carrera política en la protesta pacífica y que le apostó a ese tipo de roles para crecer y para cimentar todo un proyecto que ahora lo tiene en la presidencia, pues yo creo que debería ser más empático, mucho más comprensivo de que, por ejemplo, pues al inicio del sexenio, recordemos que también hubo bloqueos, por ejemplo, en vías del ferrocarril en el estado de Chihuahua, que perdieron muchos cientos de millones, muchas empresas de esa región, y pues se hacía como que no pasaba nada, ¿no? Ahora le tocó directamente que le interrumpieran su agenda presidencial, y pues ahora sí invocan la investidura, invoca que le están limitando su quehacer, su trabajo como mandatario de la nación, o como titular del Poder Ejecutivo más bien, y pues en ese sentido creo que debería mostrar mayor empatía y decir, bueno, pues nadie aprendemos en cabeza ajena, ahora me toca estar del otro lado, tendré que aprender una buena lección, que es que me impidan pues llevar a cabo mi trabajo institucional, mi trabajo, mi agenda como presidente de la República. Eso es lo que pienso. En esa semana, Gilberto, uno de los temas, tal vez el más controversial de los que mencionó hace unos momentos Ramón, pues es tira-tira, estos mensajes por todos lados de señor Anaya, ex candidato a la presidencia, y el propio López Obrador. Esta lucha que se está llevando, o esta rebatinga, ¿qué tanto le puede afectar a la imagen del presidente? Bueno, pues depende cómo resulte todo. De entrada, hay algo que mencionaba con frecuencia Ricardo Anaya en los debates presidenciales, en su campaña a la presidencia de la República, y es justamente que el fiscal carnal, todas aquellas reclamos que hacía precisamente Anaya contra López Obrador en su posible intención de llegar a la presidencia para nombrar al fiscal carnal, es decir, a un fiscal, a un procurador general de la República ligado directamente a él. Y es lo que resultó. Todo pareciera como si la Fiscalía General de la República está al servicio de los caprichos políticos del presidente. Eso pinta en principio, y bueno, pues Ricardo Anaya ha tenido, después del primer año de gobierno de López Obrador, empezó con su campaña para señalar y criticar los puntos débiles de la Cuarta Transformación. Y ha sido muy duro y muy inteligente también en sus señalamientos, en sus críticas. Yo creo que estaba penetrando muy bien a un sector con vías a lograr la candidatura del 2024 por el Partido Acción Nacional o por cualquier otra vía. De tal manera que esto parece, da la impresión, esa es la percepción de muchos, en el sentido de que es el motivo por el que lo está enfrentando de esa manera el presidente a través de la Fiscalía General de la República. Amén de cualquier otra cosa que pudo haber realmente pasado. Es decir, que le pudieron haber entregado recursos para levantar la mano y aprobar las reformas energéticas de Peña Nieto, pues pudo haber pasado. Pasa en los congresos de los estados, pasa en el Congreso Federal. Muchos diputados se corrompen, reciben dinero, levantan la mano
o es decir, venden su levantada de mano, de tal manera que pudo haber pasado, pero mientras no haya pruebas, mientras no haya un video, como él dice también, Anaya menciona mucho a los hermanos de López Obrador, pues ahí están los videos de los hermanos de López Obrador y eso no les pasó nada, recibiendo dinero. Así igual. Es. ¿Dónde están los videos, en todo caso, de Ricardo Anaya? Y obviamente Ricardo Anaya no tiene certeza de un juicio o de un proceso justo para porque si va al reclusorio a declarar, pues efectivamente sí lo pueden enganchar ahí, ¿no? Entonces en ese sentido tiene razón. La otra parte que no se ve bien es que haya salido del país para enfrentar desde fuera esta situación. Sí, Gilberto, ¿ibas a concluir? Y nada más para mencionar el caso Lozoya, que es de veras que es un caso fenomenal, es una ametralladora que tiene lista la 4T, el actual gobierno federal, para bombardear a cualquiera, para ametrallar a cualquiera que se cruce en el camino. Es increíble de qué manera lo tiene ahí guardado, esperando nada más a ver de qué forma se aniquila a los adversarios. Le ha resultado... Ese es el caso. Le ha resultado muy útil. Ramón, ¿podría dar la impresión, al menos de este lado hay la apreciación de un servidor, de que pudiera ser Ricardo Anaya un rival a la medida, digamos, de todos los que ha enfrentado durante estos 3 años el presidente? Es decir, Ricardo Anaya le ha salido más contestón y parece que puede resultar un pleito para largo. ¿Cómo lo ves? A ver, primero Ricardo Anaya tiene razón en lo que está percibiendo, porque pues si nos vamos a los hechos, tenemos 2 casos de acusados del sexenio pasado que se presentaron a hacer como el presidente lo pide, sin ningún remordimiento del juzgado, que son Rosario Robles y el senador Lavalle, panista, y ambos fueron detenidos in situ, sin siquiera pasar por ningún protocolo de nada. Rosario Robles iba vestida como si fuera una fiesta, con sus bolsas que todos le conocemos y demás, y ahí se quedó. Y pues hay incluso casos. ¿Por qué huyó Ricardo? Porque sabe también que aunque no vaya con el juez, pues le puede pasar lo que le pasó a Juan Collado. Juan Collado fueron por él al restaurante Mortos cuando estaba comiendo con Romero de Champs. Entonces, no es defender a esos personajes, es decir, la forma en que se está aplicando la ley no es la más limpia, la más correcta, la más equitativa. Entonces, el que el presidente esté exhortando públicamente a Ricardo Anaya a que no tenga miedo y comparezca, pues no da lugar. En este país tal parece, Víctor, que lo que ocurre es que al adversario político se le persigue, se le investiga, se le congelan cuentas, se le detiene. Llevan Rosario y el abogado Collado 2 años y esperando su sentencia, su veredicto, y no hay nada. Y al crimen organizado, pues no, se le va y se le saluda a la sierra y van con ellos a tomar comiditas y todo el tipo de cosas. Entonces, es un país muy sui generis. Ahorita, como decía Gilberto, son cosas muy peculiares que no sabemos. Y respecto a tu pregunta particular, yo creo que el presidente tiene ya el vicio, o es una especie de adicción que tiene, de estarse fabricando enemigos y estar creando peleas de sombra todo el día para poder él exaltarse y poder decir siempre, estamos en el 3er año, Víctor, ya pasó la mitad del sexenio, ya no puedes estar culpando al pasado, el pasado ya eres tú. Sí. Tú te has dejado estos 3 años de hacer un buen sistema de salud, de enfrentar bien el coronavirus, de hacer un buen gabinete. El gabinete cada vez va de más a menos, se está mediocrizando. Es decir, el presidente está entendiblemente pues acorralado después de las elecciones últimas, donde vio que perdió la mitad de la Ciudad de México, que bajó de 240 y tantos diputados a 190 y tantos, perdió casi 50 diputados. Es decir, ve cómo el asunto se va complicando y él tiene que crear un cuadrilátero para poder enfrentar y hacerse o mantener sus votos de la clase a la que él va y está dirigido, que es la clase que le gusta la lucha libre. Y él inventa al Enmascarado de Plata y a Blue Demon y al otro, y si no es un empresario, es un político. Y no estoy diciendo que tenga o no razón, simplemente digo que es constante.
El que dijera hoy en la mañana, por ejemplo, que es una falta de respeto a lo que son los maestros, perdón, como ahorita decían Gilberto y Javier, pues es lo que tú hacías antes. Nadie te reclamó la falta de respeto cuando tú ejerces tu libertad de expresión. Entonces, estamos yo creo, en el momento de entrar en un choque frontal con la oposición muy fuerte. Ricardo Anaya es el primer ejemplo, vendrán otros. Ahora que entró el gobernador de Tabasco, o que va a entrar el gobernador de Tabasco como secretario de Gobernación, vamos a ver una mano dura que no hemos visto, que nunca vimos y sentimos, porque no la tenía Olga Sánchez Cordero. Entonces, yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente en particular y todo su equipo, se están radicalizando en exceso. Ya venían radicalizados, se van a radicalizar todavía más. Y el tema con Ricardo Anaya también es el debido proceso. O sea, claro, compruébame que eres inocente. ¿Cómo? Pues primero compruébale que es culpable, ¿verdad? Claro. Eso es lo que no está correcto de parte de los señalamientos que le hacen. Pero a mí me llama la atención, Víctor, sí, Gilberto, Ramón, el hecho de que estén haciendo dos tipos de presuntos delincuentes o dos tipos de imputados, como se dice ahora en el nuevo sistema penal acusatorio. El que quiere negociar, como es el caso de Lozoya, pues ahí está en libertad y, como decía Gilberto, una ametralladora cargada y lista para lo que se ofrezca. Y los que no quieren negociar, los duros, como Rosario Robles, como Juan Collado, como se está viendo en el caso de Ricardo Anaya, pues a eso sí, la ley a secas, ¿verdad? Entonces, a los que quieren negociar, como en el modelo norteamericano, pues ahora sí que la máxima juarista, ¿no? Justicia y gracia a los que quieren negociar, y a los adversarios que se endurecen, pues la ley a secas. Entonces, estamos viendo dos perfiles distintos de presuntos culpables o de imputados potenciales para la 4T, y pues ahí estamos viendo el modelo Lozoya, está para lo que se ofrezca, y que está en libertad precisamente porque se prestó a hacer, pues, a proporcionar información, datos, nombres, cifras, fechas, personajes, a entregarlos. Y en el caso de los otros, y yo creo que Rosario Robles ha sido el más emblemático caso de, pues, decir, no negocio, me declaro inocente y no voy a entregar a nadie de los nombres que me están exigiendo. Y a mí me llama la atención ese tipo de modelo que, sin estar en los códigos penales o en los códigos de procedimientos penales, se está llevando a cabo. O sea, el que da nombres, el que colabora con la justicia, se convierte en amigo y en colaborador considerado, y no pisa la cárcel. Javier, perdón, te interrumpo, pero hay un tercero que está ahí ahorita muy vigente, que es el caso de Adolfo Ancira, que es el que se puso a colaborar, que dijo que regresaría lo robado o lo que le dieron de más por agronitrogenados. Se hizo el acuerdo, se firmó, se hizo una cuestión de accionistas con Julio Villarreal y un equipo importante de acederos, y finalmente no se presentó tampoco esta semana a cumplir su promesa. ¿Y por qué? Porque siente que la compañía ahora vale más y quiere renegociar. Oye, un delincuente traído del exilio, que le lo dejan ir a su casa, que porque el delincuente regresa lo robado, le perdonan la vida, lo dejan libre, sale con el purio, los relojes y todo, como todo eso parafernalia de seguridad, para que venga y diga y burlarse así de la ley y decir, yo no cumplo, y ahora si quieren comprármela, me la tienen que comprar al doble o al triple porque el acero ya subió. Perdón, cuando se hizo el acuerdo tenía un precio y así se hizo, lo firmó el señor. O sea, hay un cinismo. La pregunta es, si no cumplió, ¿por qué no van por él? Claro, bueno, ¿cómo se le llama eso? ¿Negociar con delincuentes? Pues negociar a modo con cada quien, una ley para cada quien, aplicándosela depende de qué tan cuate es y qué tanto aportó para la campaña y qué tanto dieron para allá y para acá, y contra quién va el asunto. ¿Quién sabe si lo principal en todo caso para el gobierno federal, más que el convenio con Julio Villarreal y Outrey para el tema de la venta,
es la devolución de los recursos al gobierno federal, es decir, a la Pemex, ¿no? Pero eso es parte del... Es la clave, pero efectivamente pues, está tratando de mover sus fichas con miras a lograr más recursos, porque sí, el precio del acero se superdisparó a partir del último trimestre del año pasado. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. El acuerdo trae eso. ¿Quiénes van a pagar los famosos 200 millones? Los nuevos socios están del acuerdo y ya ellos habían aceptado desembolsar. El acuerdo va compacto entre la venta y el acuerdo con el gobierno. Aquí la cuestión es, no se presenta y no hay ninguna alerta, no sale ningún funcionario, la Fiscalía General que hizo el acuerdo y todo, no pasó nada. El hombre sigue libre, igual que Lozoya, Pero de eso podríamos tener novedades en los próximos días. Ojalá. Pues vamos a ver. Ahora, recuerden que seguimos hablando no del gobierno federal, sino de la Fiscalía, que dice el presidente que es autónoma, que no es cosa de él, al menos es lo que le insiste a Anaya. Él no está metido en eso. El acuerdo con Ancira fue propuesto por el presidente y la Fiscalía como tal lo tomó y como tal la Fiscalía lo negoció. Es decir, no es algo que la Fiscalía de motu propio lo hiciera. El Ejecutivo propuso, la Fiscalía dispuso y el culpable simplemente no cumplió. Estalló a nivel nacional. Anaya está en problemas con la Fiscalía General de la República. Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. El panista se autoexilió del país y el presidente descartó persecución. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. En tanto, los albiazules salieron a respaldar a su ex candidato presidencial. Quiero pedirle de manera enérgica y enfática a Alejandro Gertz Manero que asuma su condición de fiscal autónomo y al fiscal especial, a Cristian Hernández, que está escondido, a que dé la cara. Y el fiscal general de la República no se quedó callado. Que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido, no. Es el caso de una condición a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas. Por cierto que el presidente también se quedó detenido, pero por los maestros de la CENTE. Ya, nada más para que aquí me quedo. Por eso, presidente. Aquí me quedo. Por eso, presidente. Con todo respeto, presidente. Sí, yo no acepto chantaje. No es chantaje, presidente. Me respetan y luego hablamos. Y en la víspera del regreso a clases en Nuevo León, resulta que dinero sí hay para reparar escuelas. Ahorita se está invirtiendo en las escuelas. Tenemos un presupuesto asignado de 150 millones de pesos. Yo no puedo, digamos, hacer un comentario específico en términos de la ejecución, porque no es parte de mi responsabilidad la ejecución. Si usted pensaba que la habíamos librado de los cortes de agua, está en un error. Estamos esperando la temporada de lluvias, seguimos todavía con ese asterisco que ponemos nosotros en la disponibilidad 24/7, ojo, el agua no se acaba el servicio 24/7. Todavía tenemos un asterisco puesto ahí para la tercera semana de septiembre aproximadamente.
Los transportistas amenazan con subir la tarifa y el gobierno estatal con severas consecuencias. Pues vamos a sancionarlos, vamos a pedirles a los usuarios que no paguen, que los usuarios no paguen. No ha sido aprobada ninguna incremento. Y el que lo suba está cometiendo un delito y pagará las consecuencias. Luego de patear por años el bote, le tocará a la próxima administración lidiar con el problema. Para Nuevos Cambios, Luis García. Y hablando de procesos, esta semana se movió el de Samuel García, Movimiento Ciudadano, esta sanción por la triangulación, pero no es capítulo cerrado, ¿verdad, Ramón? No, por supuesto que no, lo hemos dicho aquí reiteradamente. A ver, vamos entendiendo qué es lo que pasó esta semana, porque hay dos visiones que compaginan y cualquiera de dos puede ser válida. Lo que hizo el Tribunal Federal Electoral fue regresarle al INE un expediente que calificaron como incompleto, no debidamente investigado. ¿En qué partes? ¿Quién lo regresó? No fue el fiscal Vargas, que es el ponente, fue Reyes, el otro magistrado, perdón, que hizo esta ponencia, que por cierto, dicho sea de paso, fue aprobada por unanimidad, lo que significa que todos están de acuerdo en que la investigación está incompleta. ¿Y por qué está incompleta? Porque no se investigó, no se sentaron en la mesa a los familiares de Samuel García, al padre, a la madre, a los hermanos, que hicieron la triangulación y el envío de 14.2 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, saliendo los dineros de cuentas particularmente de la empresa del padre y de Samuel García en particular a su mamá, y su mamá triangulándolas el mismo día, mismas cantidades, a Movimiento Ciudadano, para que Movimiento Ciudadano regresara la mitad de ese dinero a la campaña de Samuel. Lo que Samuel dice, en la versión de Samuel, es que su mamá hace 2 años le hizo una donación de una casa. Si eso es cierto, bueno, habría que ver esa donación, porque tendría que haber un pago del 10% de impuestos en la dación. A un hijo, de un padre a un hijo, sí. Es como una herencia, pero pues, hay un pago ahí de 10%. Al regresar ese dinero, decir Samuel, y yo ahora decidí regresarle a mi mamá ese dinero, y es una operación mercantil, porque entonces una compra de una casa, y la mamá tendría que haber pagado el 30% de impuestos sobre esos 9.76 millones que están dando. Ahí habrá que ver el papelito. Y luego habrá que ver por qué, como Samuel dijo, el MC regresó por error, así lo dijo Samuel, por error, un error muy afortunado, la mitad de ese dinero a la campaña de Samuel. Entonces, dicha esa situación, es delicado lo que está pasando, puesto que si vemos hasta ahorita, Samuel no ha salido a decir nada de la situación. Hay quien dice que lo que están haciendo es lavarle el expediente, es decir, llevar todo a punto cero para que pasen a comparecer los familiares y se quite la situación. Hay varios consejeros del INE, importantes, creo que son 3 de ellos del INE, que están realmente preocupados porque sí hay una triangulación. Y aquí el problema es, si se demuestra que hay una triangulación, esa triangulación implica que hubo varios involucrados en hacer las operaciones, y eso puede tipificarse eventualmente como delincuencia organizada. Y si eso ocurre, tanto el INE como el TRIFE tendrán que dar vista a la autoridad fiscal y a la autoridad de la Fiscalía y del SAT, a ambas, para que proceda al respecto. Y ahí sí está la sombra de una posible anulación de la elección, es la única parte. Por lo demás, los encabezados de los proyectos fueron: anulan la multa a MC. Pues claro que la anularon, si anularon completamente la investigación, están empezando de cero. ¿Vendrá otra multa u otro castigo, o quizá la anulación? Vamos a esperar estos 15 días, que yo creo que van a ser 8 o 10 días en los que vamos a tener noticias, y pues veremos qué sale de esto. Por ahora, así de facto, Samuel está en el aire. Gilberto, a un mes ya prácticamente. Sí, te decía, un mes, Gilberto, prácticamente de que entre en funciones Samuel García. ¿Qué tanto hay que ponerle, o él debe ponerle atención a ello? Pues mira, hay muchos acelerados, ya hasta nombres están barajando de posibles gobernadores interinos,
porque le apuestan a que Samuel García no llegue a la gubernatura. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que 2 semanas antes de que tome posesión, esto va a estar totalmente planchado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, en su resolución, lo que está haciendo es despejar el expediente, limpiarlo. Hay algunos pendientes de algunos cabos sueltos, entonces simplemente lo regresa para que llegue más planchadito. Javier, ¿cómo lo ves tú? A mí me llama la atención el papel que vaya a hacer el INE, porque ha estado en el ojo del huracán, sobre todo el presidente, que no le alcanzó ahí el tema del periodo extraordinario, pero de que lo trae entre ojos para una reforma de fondo, pues lo trae. Y en ese sentido creo que el INE debe ser muy cuidadoso con todo el expediente que vaya a reconstruir otra vez en el caso de la elección de Nuevo León. Y lo que diga, lo que haga, lo que deje de hacer, creo que va a estar en el ojo del huracán nacional. Y pues creo que se avecinan días muy interesantes. Coincido con Ramón de que tienen que ser muy meticulosos. Ahora sí, seguramente veremos a los familiares de Samuel, a su señora madre, a su señor padre, a los hermanos, ser citados por el INE. En cualquiera de los casos, si se quiere limpiar el expediente, si se va a comenzar de cero como se está haciendo, y en cualquiera de los casos, creo que el INE debe ser, insisto, muy meticuloso, muy cuidadoso en la resolución que le encargó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque aquí lo que se está demostrando es que fue omiso, trató el asunto con ligereza, tratando de darle agilidad probablemente a todos los procesos electorales de los estados que estuvieron en disputa el pasado 6 de junio. Y pareciera que ese podría ser el argumento de darle certeza a la voluntad popular, respetar la decisión de las mayorías, como ya incluso lo dijo el presidente en su momento, pero pues dejaron ahí cabos sueltos que en estricto apego a lo jurídico, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene razón en exigirle al INE pues ser más pulcro, ser más cuidadoso, y veremos, creo que será una resolución. A mí me llama la atención, todos estemos de acuerdo en que está sucio el expediente y que se regrese el expediente porque estaba sucio. Si estaba sucio el expediente es porque hubo algo indebido. Si hubo algo indebido es por ilegalidad, y estamos defendiendo un voto que se consiguió de manera ilegal porque hubo recursos no claros, no suficientemente transparentes, y creo que eso es lo que antecede al voto del pueblo. El voto, si esto lo dejamos pasar hoy, mañana cualquier gente, no nada más del sector privado, del crimen organizado, va a poder meter recursos y nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque la mamá le puso y el tío le dio y la tía le puso y no pasa nada. Es decir, aquí hay violaciones muy serias. Repito, tan estamos hablando de limpiar expediente que al decir limpiar expediente es que hay suciedad. Lo preocupante es esa danza de millones y que la gente piense, que los ciudadanos piensen que para ser candidato a un puesto de elección popular tienes que tener muchos millones en reserva para poder hacer transferencias y fondear una campaña. Entonces, eso a veces, en el fondo, y estirando mucho la liga, desalienta mucho el que la gente quiera dedicarse o quiera buscar el servicio público como una opción. Entonces, hay muchos académicos que pudieran hacer mucho mejores papeles que los papeles que hacen los actuales funcionarios o servidores públicos, por llamarlos de una manera amable. Pero es que al menos en los partidos, pues sí cuestan millones las candidaturas. A ver, los 14 millones que estamos hablando ahorita de estos dineros familiares que tan generosamente la mamá y los hermanos le aportaron, no son mucho más de lo que el gobernador va a ganar en sus 6 años como gobernador oficialmente. Curioso que estemos invirtiéndole eso es únicamente de una familia. Falta ver todo lo demás de la campaña. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De comprar una posición? Pues como que el común de la gente no tiene esas cantidades como en dinero corriente, así en flujos ordinarios, ¿no? Como para dedicarlos con esa soltura a una campaña política. Claro. Gilberto, ¿ibas a decir algo?
Y, oye, lo que pasa es que bueno, yo no dije que fuera culpable, tampoco estoy diciendo que sea inocente. Yo hablé de despejar los expedientes, es decir, terminar con todo lo pendiente. Y en este país, pues no nos hagamos. Cuando hay voluntad política, los inocentes van a la cárcel, y también cuando hay voluntad política, los culpables resultan inocentes. En el caso de Samuel, particularmente, ya gobernador electo, yo creo que pues se ha movido bien y con cautela. Ha limado cualquier aspereza, por lo pronto, con el presidente López, con el empresariado, va de la mano con muchos ciudadanos, con los legisladores y los alcaldes de oposición, ni se diga. Va de la mano también con el gabinete. No, con el vecino Texas, o sea. Saliente. Sí, se está moviendo con tal cautela que, bueno, pensando mal, así como Ramón, pues con una voluntad política, yo dudo mucho de que esto vaya a tener un revés. A ver, no sea un delito lo que haya cometido, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo en que siendo un delito, pues se deje pasar, por supuesto. A ver, yo no estoy diciendo, no estoy pensando mal, yo estoy analizando la situación jurídica que ahí está, y nos falta decir un elemento, Esto se da precisamente después de que el propio tribunal echa para atrás la elección también de Campeche, donde ganó Morena, Laida Sansores. Se va a hacer un conteo voto por voto y también tienen que limpiar un expediente. Es decir, estamos hablando de procesos electorales. Falta San Luis Potosí, falta Michoacán, que tendrá que ser estos días. Entonces, no es una cosa contra Samuel o contra MC. Son 4 procesos que fueron ensuciados. Y en el caso particular de Samuel está más que claro la triangulación. Ahí están los números de cuenta. Solamente un ciego no los quiere ver. Los pusimos ya en código magenta. Los números de cuenta de Banregio. ¿Quién dice? Esos números de cuenta, nomás pidan las cuentas y verán cuál fue la danza de los millones que no se quiso reconocer en principio y que después Samuel tuvo que inventar un cuento de la casa regalada, la casa pagada, el dinero que la mamá generosamente, como bien decía Javier, te lo dio generosamente, los 10 millones, casi 10 millones a Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano, Chihuahua, qué lástima, se equivocó y me regresó la mitad. Es decir, yo le creo más a Caperucita Roja que a este cuento de Samuel. Oye, ahorita que dices la elección de Campeche de Laida Sansores, pareciera que va a ser la barajita de cambio, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que hay cosas políticas aquí, lo decía bien Gilberto, aquí estamos jugando a ver quién tiene, que es un toma y daca. La cuestión es, lo que como ciudadanos debemos de buscar es, ¿dónde está la legalidad? Repito, si dejamos pasar triangulaciones, hoy son inocentes triangulaciones familiares, mañana cualquier capo del narcotráfico va a financiar, o quizá ya financiaron, como lo ha denunciado Orioles, muchas de las campañas que hubo. ¿Y quién va a ser el mandamás? ¿Y quién va a poner a secretario de seguridad? ¿Quién va a manejar los corredores de la droga para transportarla a Estados Unidos? Eso es lo que está preocupando ahorita en todos lados. Por eso hay que hacerlo bien, correctamente, y no es que estemos en favor o en contra de Samuel, estamos evaluando lo que está sucediendo y no lo decimos nosotros. Ya lo dijo el TIFE, ya lo regresó, y ahora hay que esperar a que el INE haga la tarea y lo regrese al TIFE. Antes de ir al último tema, porque se nos acaba el tiempo, decías hace unos momentos, Ramón, y quisiera saber el punto de vista, esta entrada de un nuevo secretario de Gobernación, la salida de Olga Sánchez Cordero, dices que es la mano dura, que viene la mano dura. Sí, mira, esta situación de la renuncia de la secretaria de Gobernación es muy peculiar, Víctor. Yo siento que fue un asunto de quiebre, es un quiebre importante, no es una cosa casuística. ¿Por qué? Si de verdad el presidente, como correctamente podría ser, porque él elige a su equipo, sintió que la secretaria ya había cumplido su acometido y que era momento de llamar a mitad del camino a un nuevo elemento, pues se vale. Y que lo hiciera en una mañanera como ha hecho todos los cambios. Que lo hiciera, le dijera, señores, ya aquí está la señora Olga, se va a ir al Senado porque va a cumplir unas funciones importantes, va a ser la presidenta del Senado. Aquí está mi amigo
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, va a entrar como secretario de Gobernación. Eso era el protocolo de formas. No ocurrió así. ¿Qué pasó la mañana del jueves? Sí, importantísimo. ¿Sí? Para que sacaran de un evento a la secretaria de Gobernación, donde estaba, ella lo presidía, súbitamente, abruptamente, la llevaran a Palacio Nacional, se le comunicara que ya era una secretaria de Gobernación, se anunciara que un gobernador todo en funciones, porque no le han dado permiso al Congreso, se le designara por parte del presidente ya como secretario de Gobernación, es decir, ni guardamos las formas, ¿sí? Y digámoslo así, es el 12º tabasqueño que se incorpora al gabinete en posiciones sumamente estratégicas, pero sumamente estratégicas. Fíjate, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Dan Augusto en Gobernación, a Javier May en Bienestar, tenemos a Octavio Romero en Pemex, tenemos a Odomaro Martínez en el CISEN, tenemos a Juan Antonio Ferrer en el INSABI, a Carlos Enrique Ruiz en el Archivo General, Rafael Marín en el Corredor Interoceánico, uno de los grandes proyectos del sexenio, a Óscar Rosado en la Conducef, la segunda en importancia en el SAT, Rosalinda López, tabasqueña también, Agustín, Gustavo, etcétera. Es decir, son 12 personajes tabasqueños en los que el presidente siempre nos dijo que en su gobierno no iba a haber ni amiguismo ni compadrazgos. Pues amiguismo y compadrazgos es lo que hay hoy en el gabinete, porque solamente la raza que está, falta ver a Manuel Bartlett de la CFE, hijo de un gobernador tabasqueño y viene de Tabasco, Manuel Bartlett. Es decir, las áreas clave y cruciales del gobierno se han ido desplazando a los Romo, a los Moctezuma, a los Durazos, ahora a Olga. ¿Quiénes quedan de la parte técnica, de los que eran ortodoxos y la gente tenía esperanza en ellos? Pues quedan el secretario Villalobos, por supuesto Julio Scherer, el jurídico, y Tatiana Gutiérrez. Hasta ahí llegamos. Todo el resto del elenco es el ala radical del gobierno. Y se vale que el presidente lo decida así, es su decisión. También el secretario de Hacienda yo lo veo mucho más mesurado y es una posición clave y muy importante para... Sí, claro, tiene razón. En el gobierno. Sumemos al secretario de Hacienda. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses cuando vengan los jaloneos estos de que el presidente quiera fuerza que se pague deuda con dinero que viene del Fondo Monetario, que es imposible que se pague, y aunque su propia gente, como que Gerardo Esquivel, le digan no se puede, él esté empecinado en que se haga. Es decir, vamos a empezar a ver un gobierno ya más acorralado, menos laxo, menos si de por sí no era muy pensante en cuanto a las acciones que hacían, vamos a verlo haciendo acciones como estas que vimos en toda esta semana y que van a dificultar el estilo personal de gobernar. Yo pienso que más está consolidándose, Ramón Alberto. La fuerza presidencial, yo creo que bien dices hace rato, llegó al cenit, pero justamente en ese momento es cuando dice, a ver, voy a poner las manos duras donde se necesitan. Y yo creo que una de las jugadas que hizo fue Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. Creo que llega en su momento, y tener una mano dura en gobernación ahora que ya está consolidado el poder presidencial, pero que hay riesgo con el Congreso, pues es lógico. O sea, son jugadas lógicas. Yo no lo veo acorralado, lo veo más bien moviendo un ajedrez. Mi punto es que lo que está haciendo el presidente hoy no es buscando un mejor gobierno, es buscar cómo afianza el 2024 y su proyecto para el 2024 en particular. Sí, Gilberto, ¿ibas a comentar? Bueno, amén de todas las historias esas y conclusiones que se pueden sacar, yo lo que he visto es que ya traía a Olga Sánchez Cordero en vías de salida, que pudo haber sido muy abrupta su salida porque estaba en una reunión y de pronto la sacaron, pues igual, y esas cosas se guardan como una sorpresa, ¿verdad? Muchas veces no le vas a andar diciendo, oye, con tanta anticipación que va a salir, pero yo creo que ella ya lo sentía. De hecho, en la labor política que tradicionalmente hace la Secretaría de Gobernación, no la estaba haciendo Olga Sánchez Cordero, y si la hizo, pues la hizo muy a medias. Realmente ella estaba con temas como el de Ayotzinapa, los derechos humanos, las mujeres acá y allá, una cara amable, no la cara dura de un secretario de Gobernación tradicional. El 12 de julio, el propio presidente
López Obrador ya daba señales de la posibilidad de integrar a su amigo, y que no era amigo de la infancia, a su amigo político, digamos, de este siglo, del 2000 para acá, quizá un poco antes, a Adán Augusto López. Y finalmente lo concretó en la Secretaría de Gobernación. Pues, ¿a quién vas a poner? O sea, no se trata de tener solamente amigos y compadres, pero un gobernante también quiere poner gente de toda su confianza y que obviamente piense que le van a dar resultados. ¿Te parece que el Espíritu Santo baje sobre Tabasco y diga, he aquí la mitad del gabinete en este estado próspero de donde se come pejelagarto, etcétera? ¿Ahí va todo? Pues no. A ver, aquí estamos haciendo estoy hablando no, a ver, estoy hablando gobierno, es la pregunta que hay que hacerlo. O sea, hemos cambiado, a quienes hemos cambiado, salvo el caso de Hacienda y de Economía, hemos transitado de una personaje menos bueno que el que sigue. La respuesta es no. La respuesta es que venga, a ver, como concluyó hoy en el editorial que escribí, a ver, en este gobierno hay un solo general. Todo lo demás es tropa. Y el que no entienda que es tropa, el que quiera ser teniente coronel, almirante o lo que sea, no va a funcionar. Hay un general, lo demás es tropa. Y obedecen, y así es. Bueno, en parte estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que tú le hablas a tus seguidores, es decir, precisamente a todo lo que es contra el Obrador. Yo le doy el beneficio de la duda, vamos a ver si le da resultados para el país, sobre todo el nuevo secretario de Gobernación. Pero insisto en el tema de la confianza, pues obviamente va a meter a alguien de todas sus confianzas, ¿verdad? Y lo han hecho todos los presidentes de la República, ni modo que pongan ahí al de enfrente, ¿verdad? Pues obviamente que ponen a alguien de sus confianzas, como lo pudo haber sido Olga Sánchez Cordero también, pero no al extremo que lo es esta persona que piensa que le podría dar mejores resultados, sobre todo en la parte política. Y sobre todo el tema de Monreal, que ahí mata a dos pájaros de un tiro. Esta es la parte de Olga. Monreal en el para allá. Perdón, Ramón. Sí, para eso manda Olga ya. O sea, busque equilibrar, porque Monreal pues ya es una fuerza muy poderosa que tiene vida propia, que está adquiriendo vida propia rumbo al 24, que ha hecho acciones que han estado en contra de lo que el presidente ha solicitado, y por supuesto el presidente le sirve esa sacada de Olga de Gobernación para mandarla, regresarla al Senado donde estaba ella, hacerla presidenta del Senado y empezar a jugar un juego de dos pistas para que Monreal se le baje un poquito el ímpetu. Eso no, y además, hablando de confianza, precisamente a Monreal no le tiene confianza. Ah, claro, por supuesto. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutos y hablando de confianza o de beneficio de la duda, para cuando estamos nosotros transmitiendo y hablando de esto, faltan pocas horas para el primer regreso a clases, el primer inicio de ciclo escolar en pandemia en la historia que tengamos al menos registrado. ¿El beneficio de la duda se lo das, Gilberto, al regreso a clases en medio de esto que estamos viviendo? Pues mira, yo ya he dicho que me preocupa eso, sobre todo me preocupa porque estamos en un pico, estamos en un momento álgido en cuanto a contagios. Entonces, pues no pinta para que sea el mejor momento. Yo creo que hay que movernos con el semáforo para el regreso a clases, obviamente siguiendo algunas reglas de higiene, lo que ya se ha mencionado, la vacunación para los adultos, etcétera, pero además pues la mayoría de los padres consultados por la Unión Neolonesa de Padres de Familia te lo dice claramente, el 65.5% prefieren las clases a distancia, el 24.2% el modelo mixto y solamente el 10.3% las clases presenciales. Es decir, a cómo está la cosa, porque los niños van a la escuela con cualquier descuido, falta de control de los maestros, etcétera, se quitan cubrebocas, se acercan demasiado, no hay distanciamiento social y demás, y entonces traen el problema a la casa. Yo creo que hay que tener mucha precaución, estoy de acuerdo en que los niños la están pasando muy mal y conviene socializar, pero hay que empezar poco a poco en un semáforo menos rojo como el que estamos, a que los chavos regresen a la escuela.
Ramón, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Auguras que se va a equivocar el regreso a clases, que va para atrás? ¿Qué puede pasar? Mira, yo lo que no entiendo es cómo el gobierno federal no ha hecho un programa de prueba y error para saber, por ejemplo, en un paquete de escuelas limitado, qué pasaría si en lugar de abrir todas las escuelas, abre 500, 600 y ve qué pasa en 2 semanas en esas escuelas, qué pasa, cuántos niños llegan a infectarse, cuál es el radio de viralización que se tiene para poder actuar en consecuencia. Vamos a mandar a millones de niños a las escuelas, como si ahorita Gilberto, a ver cómo les va, y de repente en Estados Unidos ya está pasando, ya están cerrando otra vez las escuelas. ¿Por qué? Se dieron cuenta que esta Delta viene muy fuerte contra menores de edad, y entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a marcha para atrás, y están cerrando, y están dejando ir a las escuelas. Es una cosa muy curiosa que pasa en muchos estados de la Unión Americana. Entonces, ¿por qué no volteamos a ver un poquito lo que está ocurriendo en otras latitudes? Y sobre todo hacemos un experimento de 1 o 2 semanas abriendo 500 escuelas y checar qué pasa. Si no hay contagios, bueno, poco a poco se van abriendo más y más y más hasta que sale el sistema. Si hay contagios, cuidado, retengan todo y marcha para atrás. No se estaba preparado. Recientemente en el sur de Texas cerraron escuelas precisamente, o estaban por cerrarlas porque se desbordaron los contagios por descuido precisamente de la casa, de envías a los chavos ya con alguna temperatura, alguna dolencia, pues ya es un indicativo de que traen una posibilidad de COVID. Perdón, Javier. Yo creo, Gilberto, Ramón, Víctor, que la estadística que acabas de mencionar, Gilberto, de qué porcentaje está dispuesto a las clases presenciales, no pasa el 10%. Creo que va a ser el termómetro para que las escuelas que van a abrir, se supone que van a ser todas, pero con el criterio de la decisión finalmente familiar o paterna de a quién, si se manda o no se manda a los niños presencialmente a la escuela, pues va a caer en esa estadística. Y creo que vivimos un momento muy dramático, un pico ahorita con más de 50 fallecimientos al día. Sí. Y eso, cuando está en riesgo la vida, creo que es lo más didáctico para cualquier familia que va a decir, bueno, pues habrá que pensarlo, los niños necesitan educación, pero pues siempre será más importante conservar la vida que conservar la asistencia a la escuela, y eso creo que no tiene vuelta de hoja. Y tu opinión, Javier, es muy valiosa porque tú ya pasaste por una cuestión de esas y ya sabes de qué estamos hablando. Exactamente. Eres el único que tiene experiencia aquí sobre el tema. Pues, ¿qué les puedo decir? No quiero mezclar historias personales con la opinión, pero pues a veces es inevitable. Ya hablamos de los temas principales y obviamente hicimos añicos por ahí, algunas cosas muy duros, muy drásticos de repente, pero les agradezco mucho como siempre y eso es importante que abramos cada uno la conversación. Muy amables. Gilberto Marcos, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias Ramón. Víctor, buenas noches a todos y el auditorio, saludos. Javier Sepúlveda, muy amable y gusto en verte. Igualmente, Víctor, un abrazo a todos. Gilberto, Ramón Alberto, hasta la próxima. Buenas noches. Que pasen muy buenas noches, gracias.